Son las 6 de la mañana. Casi no dormí. He tenido mucho trabajo. Dormí como 3 horas nada más. Pero creo que esto que vamos a ir a grabar va a valer la pena. ¿Qué ondilla, racita? ¿Cómo están? Voy llegando aquí al poblado de Refugio Salcido, en el municipio de Durango. Y estoy aquí con un amigo, uno de mis mejores amigos. Él es Gustavo, él es biólogo, trabaja en el Tecnológico del Valle del Guadiana. Y le voy a decir que termine de presentarse porque tiene un currículum bastante extenso. ¿Qué tal, Gea? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? ¿Qué dices? Pues, muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos, ¿qué onda? ¿Dónde estamos o qué ondas? Pues mira, este Refugio Salcido, aquí es donde hago a veces mis estudios, que trabajamos ahí en el Tecnológico del Valle del Guadiana. Ajá. Porque debes saber pues, que soy biólogo por la carrera, pero también estudié la maestría en ciencias biológicas y pues me especialicé en el manejo de recursos naturales durante el doctorado y es a lo que me dedico actualmente, ¿no? A hacer el estudio en áreas como esta para darles planes de manejo y alternativas de aprovechamiento. Y platícanos de dónde egresaste. Pues egresé primero de la UNAM, hice ahí tanto la licenciatura como la maestría en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y posteriormente pues ya hice el doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California. Vale. Vamos a estar platicando con Edgar, con Gustavo, y van a ver que tiene un currículum bastante interesante y sobre todo bastante divertido. Vamos hacia la laguna para ver qué les parece. Pues mira, estamos aquí en Refugio Salcido y es increíble que estemos tan cerca de la ciudad de Durango. Por eso es un área que a mí me gusta trabajar mucho ahí en el Tecnológico. Ajá. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, pues parece que no estamos en la ciudad de Durango. Aquí no nos tardamos ni 10 minutos en llegar y pues encontramos una gran diversidad de aves y un paisaje pues increíble. Está muy... No sé si alcanza a ver bien en la cámara, pero está muy bonito, muy bonito. Inclusive podrías alcanzar a ver algunos que son patitos. Hay varias especies aquí, podemos encontrar patos. Ahorita, por ejemplo, estuvieron volando algunos cormoranes en los que nos acercábamos. ¿Algunos qué? Cormoranes. Órale. Aquí llegan pelícanos. Hemos ¿Pelícanos? encontrado un grupo hasta de 100 pelícanos. ¿Pelícanos por acá? Pelícano blanco, que es el que se mete en la parte continental. Casi siempre cuando pensamos en pelícanos, pensamos en el mar, ¿no? O sea, Pues uno que no es biólogo. exactamente, por ejemplo, en Mazatlán uno los ve los pelícanos, Sí, pues sí. pero ahí son de color café casi todos, y Ajá. los blancos, sí hay en las zonas costeras, pero se meten mucho en la zona continental, y aquí como hay producción de peces, pues se acercan bastante y encontramos pelícanos y cormoranes que son familiares. Ajá. Y que se alimentan bastante de peces. Bueno, Edgar, entonces platícanos, ¿cuál es el trabajo de un biólogo? Pues bueno, siempre es la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué hace un biólogo? Es raro que alguien sepa qué es lo que hacemos, pero en realidad pues trabajamos con todo lo que es la vida, ¿no? Que es el estudio de la biología. Exactamente lo que yo hago aquí, pues bueno, como te comentaba, hice mi doctorado en manejo y preservación de recursos naturales y ahí lo que buscamos es cómo conservar lo que existe, por ejemplo, este maravilloso paisaje, cómo que no se lo absorba la ciudad, Ajá. pero a la vez que la gente tenga un beneficio de él, ¿no? Porque realmente es el conflicto que tenemos entre las personas y los recursos naturales, Sí, ¿no? sí. Las personas tienen que comer, ¿no? Ajá. Y pues los animales también comen y tienen que sobrevivir. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay campos de cultivo pegados, se utiliza el agua para los campos de cultivo y entonces empezamos a entrar entre un conflicto entre conservar y alimentarnos nosotros y sobrevivir nosotros. Entonces lo que hacemos aquí es hacer, por ejemplo, inventarios de aves, que es a lo que yo me dedico. Se puede decir que soy como ornitólogo, Ajá. aunque el ornitólogo nada más se dedica al estudio de las aves, pero a mí me gusta más las relaciones de las aves con el ambiente, que es ecología de aves. Sí. Pero ya precisamente me he metido más a cómo esa ecología, esas relaciones lo podemos llevar a que la gente lo utilice y que lo maneje. No nada más hacer los estudios y publicarlos, sino que la gente sepa cómo lo puede utilizar y de ahí me he metido mucho en lo que es el aviturismo. Entonces a veces asesoramos a la gente para que sepan cómo utilizar este paisaje, que traigan gente a conocerlo y que reciban ganancias conservando tal y como está, no aprovechándolo, no secándolo, sino una alternativa más a que cuando no hay maíz, por ejemplo, pues tengo aves para que vengan a verlo. Ahorita en temporada de invierno pasa mucho eso. Ajá. Y en verano, pues a lo mejor están haciendo sus cultivos cuando hay menos aves, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos, estudiar la dinámica de cuándo vienen las aves, cuándo se van, para empezar a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y lo que vayan haciendo los animales.
naturales. Oye, ¿cómo es eso de, o sea, cómo monitorear las aves, cómo las cuentan o cómo se hace eso? Pues sí, bueno, lo que utilizamos los ornitólogos, que además es un grupo muy fácil de estudiar las aves. A veces dicen, es que los ornitólogos son flojos. ¿Por qué? Porque si uno fuera mastozólogo, aquí, por ejemplo, desde que llegamos no vimos ni un solo mamífero. Y seguramente aquí hay mamíferos como pues el tlacuache, seguramente podemos encontrar hasta pecarís por esta área, porque si te fijas al fondo está la sierra, Sí. y bajan pecarís, hay veces que se pueden meter hasta venados a esta zona, pero pues un mastozólogo no lo va a ver tan fácilmente, ¿no? Puede pasar aquí 20 años y no ver ni uno solo de ellos. Sí. O reptiles, ya ves que cuando llegamos por aquí andaba pasando una culebrilla de Ahorita agua, andan por aquí. pero pues no lo ves, o sea, no sabes qué es. En cambio las aves desde que llegamos empezaron a cantar, empiezan a sonar, son muy fáciles de identificar. Ya. Y entonces eso ayuda a que para cuando hagamos conteos, Ajá. pues podemos saber cuántas hay y dónde están. Y utilizamos pues nuestra herramienta, el binocular, que te decía hace rato. Un Sí. ornitólogo no puede ser ornitólogo si no trae su binocular, ¿no? Bueno, Edgar, nos estabas platicando que tú te dedicas a las aves. ¿Qué tipo de aves podemos encontrar por aquí? Pues fíjate que hay bastantes especies de aves. Por ejemplo, aquí al fondo podemos ver, hay un grupito, apenas alcanza a ver. Son una serie de aves que le llamamos gallaretas. Son muy parecidas a las gallinas, pero tienen la característica que pueden nadar y además caminar en el fango y se alimentan de algas. También hay unos patitos pequeños que son zambullidores, esos se alimentan de peces y se sumen, que es la diferencia con el pato normal. El pato normal flota, mientras que los otros se van a sumergir. Y además, pues encontramos aquí, por ejemplo, gaviotas, que también cuando hablábamos de los pelícanos, que la gente ve una gaviota aquí en Durango, pues sí hay gaviotas, llegan muchas gaviotas. Y hay una gaviota que tiene un nombre bien curioso, le llaman Laughing Gull en inglés, que significa gaviota reidora. ¿Sabes por qué le llaman así? Sí. Porque cuando va volando hace un sonido que parece como si estuviera riendo. Entonces de ahí le pusieron el nombre de reidora, ¿no? Laughing Gull. ¿No? Entonces a veces también aquí la encontramos. Por ahí, por ejemplo, estaba pasando una garza. Sí. ¿No? Aquí hay diferentes tipos de garzas. Hay garzas, por ejemplo, una chiquita que se llaman garza de dedos dorados. ¿Por qué? Porque la pata, a partir de aquí hacia abajo, es de color amarillo. Ya. Y la pata hacia arriba es color oscuro o negro. Y la garcilla es pequeña y pues bueno, le llaman así por los dedos. Y hay garzas más grandes, ya ves que vimos algunas muy enormes, que es la garza blanca. ¿De qué lado? Y está también el lerón gris o garza gris, que es la más grande de todas las garzas. Pero también llegan otras especies, por ejemplo hay uno que le llaman garza garrapatera, que le llaman así porque se alimenta de las garrapatas del ganado. Órale. Aunque en realidad esa es una especie introducida y es bien curiosa esa especie porque ya se ha invadido toda la ciudad. Esta es la que vemos siempre en los camellones, una garcita blanca que se para mucho en los eucaliptos y todo eso. Que aquí en el humedal casi no la encontramos, pero sí en los campos de cultivo. Es una garza africana. Que se vino se vino con los migrantes, bueno, con los esclavos. Cuando trajeron a los esclavos de África, se paraba en los barcos, y entonces cuando los barcos se viajaban a América, pues se venía la garza con ellos. Era polizonte, exactamente. Y entró por Brasil y se fue invadiendo toda América, y actualmente pues la encontramos casi en cualquier lugar, y es tan común que decimos pues es una garza local cuando realmente es una especie exótica. Me platicas que hay problemas aquí, pero ¿cuáles son y cómo podemos tratar sobre eso o ayudar sobre eso? Sí, pues por ejemplo aquí no parecería que utilizaran mucho el cuerpo de agua, pero en realidad es una zona de pesquera muy importante. Aquí constantemente vienen lanchas y sacan muchos peces, ¿no? Entonces podemos encontrar en el cuerpo de agua pues a la gente poniendo redes, por ejemplo, y a veces esas redes pues se atoran las aves zambullidoras, o hay conflictos. Aquí en esto no lo podemos encontrar, pero sí ha habido conflictos, por ejemplo, con los cormoranes, que son parientes de los pelícanos, que son muy buenos pescadores, y que a veces compiten con la gente que se dedica a la pesca, y entonces lo que tiende la gente es a matarlos para disminuir la presión sobre los peces, ¿no? Porque están compitiendo ahí. Además de que tenemos toda la fauna feral,
Aquí tenemos perros, tenemos gatos, los cuales pues se alimentan de los huevos que ponen algunas especies, que tanto terrestres como acuáticas, o los mismos perros los llegan a cazar. Entonces esto nos genera ahí un conflicto bastante importante entre pues lo que la gente quiere conservar, que son los perros y gatos, que por lo general dicen, ¿para qué los matamos? Bueno, Sí. hay veces que hay que hacer ese control, ¿no? Porque la gente definitivamente libera tanto a sus perros, no hace la esterilización, que sería lo más indicado. Realmente aquí, por ejemplo, en Durango tenemos la ley donde dice que solamente las personas con permiso son las únicas que pueden reproducir a sus perros. Ah, mira, yo no conocía eso. Sí, está en la ley, Ajá. pero pues si de por sí no se respetan las demás leyes, pues es a menos, ¿no? Bueno, y platícanos, ¿a poco nada más se dedican trabajando, salen, se divierten o qué más hacen aparte? ¿Cuál es la vida de un biólogo? Pues bueno, sí, parecía que es mucho trabajo, pero también hay bastante diversión. En sí, también hay cosas chustas que nos llegan a pasar. Por ejemplo, una vez estuve trabajando en Nebraska, Ajá. en un río congelado, donde tenía que pasar en las partes centrales del río donde se paraban unas grullas que teníamos que estar tomando muestra del excremento. Trabajamos con caca los biólogos a veces. Y entonces iba caminando sobre el hielo, pero pues a veces el hielo es muy delgado y nada más de repente me caí en el agua. Y pues bueno, traía botas para agua, pero pues que navajada, salta el agua sobre uno y se metió en el agua en las botas. Pues uno tiene que sacar el trabajo, porque ni modo de salirse en ese momento y decir, no, pues ya, Sí, pues sí. me seco algo, no, pues no se puede, ¿no? Entonces tuve que seguir trabajando así, todo mojado. Pero pues también hay diversión, ¿no? Por ejemplo, estos paisajes, las comidas que a veces uno hace, todo lo que conoce con las personas. He viajado por todo México gracias a la biología, ¿no? He conocido, pues he ido a Oaxaca, he trabajado en Puebla, he trabajado en Veracruz, he trabajado en Yucatán, conozco Jalisco, Michoacán, Durango, Nuevo León. Es decir, he viajado bastante aquí y también con los proyectos de aves. He migrado con las aves a Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo hicimos un estudio de la grulla blanca, que era una grulla que estaba aquí en México, que actualmente se encuentra extinta, y que del país, de México, pero que en Estados Unidos queda poblaciones bien pequeñas de 400 especies, y que se está monitoreando y haciendo todo su proyecto de conservación. Entonces ahí me tocó hacer toda la ruta migratoria de Estados Unidos hasta Texas, de Canadá hasta Texas. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros como biólogos, ¿no? Que podemos viajar a congresos, a reuniones internacionales, conocemos gente de todo el mundo. Realmente es trabajo, pero también nos da mucha satisfacción, ¿no? Se escucha muy, muy padre, muy divertido. Sí, bastante, y pues bueno, la gente que les interese pues la protección, yo sigo insistiendo, la carrera de biología es la carrera del futuro. Ahorita lo que estamos intentando es cambiar esa visión de investigación, solamente lo básico, que es lo que muchos nos desarrollamos, contar las aves, contar las plantas, a llevarlo al aplicado, que es donde empezamos a generar desarrollos ecoturísticos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con Monkey Business para hacer un área de conservación voluntaria. Ellos son una empresa que se dedica al ecoturismo, pero les gusta mucho la conservación, y junto con un ejido estamos trabajando para hacerla un área natural protegida a nivel federal. Órale. Pero que sea voluntario de ellos. Ajá. Y entonces les va a permitir trabajar con el ecoturismo, a la gente del ejido hacer todas sus actividades, pero además darle el plus de conservación y de esos servicios ambientales que platicábamos hace rato, les van a pagar, ¿no? Por el uso de la generación de oxígeno, conservación de agua, conservación de biodiversidad, y pues van a tener muchos beneficios con eso, ¿no? Entonces sí, es una carrera que hay que innovar bastante, que hay que ir creciendo, y que creo que vamos a tener bastante futuro, porque ya lo vimos con la pandemia. Si no cuidamos nuestro entorno, nuestra casa, que es donde estamos, pues, el payaso. Exactamente, ya no vamos a seguir existiendo como humanidad. Bueno, entonces ya saben, la carrera, aparte de que tiene una función muy bien importante en la sociedad, es bastante divertida, créanme. Consíguese un amigo biólogo, les puedo apostar que las borracheras jamás se van a aburrir. Definitivamente no. Y ya para terminar, invítanos al tecnológico donde trabajas, sobre la carrera. Yo sé que yo puse en la carrera de biología. Sí, pues platícanos un poquito sobre tu tecnológico y una invitación para que estudien ahí. Claro que sí, pues bueno, yo trabajo en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, que es parte del Tecnológico Nacional de México. Y pues bueno, ahí tenemos la carrera de biología con dos especialidades ahorita: biotecnología, para aquellos que también les gusta el laboratorio, tenemos biotecnología,
y tenemos la especialidad de manejo de recursos naturales, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y pronto vamos a tener la especialidad de turismo. Y ¿por qué? Porque el turismo ahorita en Durango está desarrollándose bastante y va a haber bastantes oportunidades de trabajo, ¿no? Y sí conviene estudiar biología, aunque muchos dicen es que no hay trabajo. Yo ya tengo varios alumnos que ya hasta pusieron sus propias ONGs, organizaciones no gubernamentales, para trabajar cuestiones de ecotecnia, de manejo sustentable, y entonces el biólogo ha desarrollado bastante en estos aspectos donde ganamos dinero y contribuimos a la naturaleza. Pues bueno, Gustavo, como siempre fue un gustazo platicar contigo, te agradezco mucho tu tiempo y pues aquí nos vamos a estar bien. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos seguir haciendo más videos contigo. Este es el primer video, quise abrir con un buen amigo, pero aquí vamos a estar subiendo más material, igual y después, como acaba de decir Gustavo, retomamos las pláticas con él y pues aquí lo espero para la próxima. Muchas gracias nuevamente. Gracias.